Entonces vamos a comenzar con esta perspectiva. Vamos a hacer el recuento de lo que hemos visto en la clase del día, bueno, de la semana pasada en Ciudadanía, y que se refería específicamente a dos constituciones, a la primera del Ecuador, la de 1830, y en la que se involucró el gobierno de Gabriel García Moreno, la de 1861. Veíamos que en la Constitución de 1830 la ciudadanía se podía perder 1830. Se podía perder la ciudadanía por ser criminal, por tener algún problema mental, por ser alcohólico. Se podía perder la ciudadanía en 1830. Enajenado mental, ser alcohólico, recordemos que esta constitución era bastante restrictiva para quienes podían alcanzar la ciudadanía. Aún así, cuando se alcanzaba la ciudadanía, se la podía perder por alguna de estas consideraciones. Otro elemento de la Constitución de 1830. Realmente el presidente de la República, ¿por quién era nombrado? Recordemos. ¿Quién nombraba al presidente de la República en 1830? Bueno, recordemos, hay tres poderes del Estado. Tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y quién era el que nombraba al presidente dentro de estos poderes? ¿Eran los ciudadanos a través de voto o quién elegía al presidente en 1830? ¿Quién lo elegía? Vamos, si lo han anotado. Ayúdeme, Patricio. ¿Quién elegía al presidente en la Constitución de 1830? Chan, chan, chan. ¿Quién elegía al presidente? ¿No? Ayúdeme, Nicolás Jacome. ¿Quién elegía al presidente? En 1830. ¿Puedo responder yo? Puede responder Fernando. Los ciudadanos. No. ¿Quién elegía en 1830 al presidente? ¿Alguien más? No, ya les va a quedar la duda y seguramente, como les digo, esto aparecerá en su evaluación. Vamos a ver qué nos dice alguien más. Keila, ¿quién elegía al presidente en la Constitución de 1830? Verán que les estoy dando elementos que aparecerán en su evaluación. Que si no toman en cuenta esto, ¿cómo más se les ayuda? Es que se supone que era un presidente constitucional, entonces depende de la Constitución. Entonces, por eso, en la Constitución de 1830, en esa Constitución, ¿quién elegía el presidente? Vimos, y les estoy diciendo, los tres poderes del Estado, las tres funciones del Estado: ejecutivo, legislativo. No, el ejecutivo es el presidente, no puede elegirse el ejecutivo al ejecutivo. ¿Alguien más? ¿Quién elegía? Miren que les pasé unas diapositivas donde estaba puesto función ejecutiva, función legislativa, función judicial.
Y ahí estaban estos elementos que especificaban quién elegía al presidente. ¿Alguien más? La legislativa. Ya, pero específicamente dentro del legislativo. El pueblo. ¿Quiénes son los que pertenecen al poder legislativo? Les voy a pasar nuevamente esa diapositiva. Ahí me parece que estamos no tomando nota. Vamos a ver, denme un segundo para abrir esta otra, la clase anterior. No están tomando nota, jóvenes. Pondrán atención a estos temas. Y como les digo, lo único que yo les pido es que lo tengan en su cuaderno. Vamos a revisar. A ver. Vamos a ver. Ya. Miren. Esto les planteé yo. Las funciones del Estado para la Constitución de 1830. En la Constitución de 1830, por lo tanto, ¿quién elegía? Dicen el poder legislativo, pero ¿quién pertenece en esta época al poder legislativo? Los diputados. Los diputados eran quienes nombraban al presidente. Por lo tanto, el Congreso, como se llamaba antes, el Congreso de Diputados, nombraba al presidente. Copiarán estos elementos de las funciones del Estado de 1830 porque van cambiando y evidentemente para la Constitución de 1861 hay cambios. No se diga para la Constitución de 2008 cuando realmente se aumenten dos estados, dos funciones más del Estado, dos poderes más. No se olviden estos elementos. Eso en cuanto a la Constitución de 1830. Estas son las funciones para la Constitución de 1830. De ahí estuvimos nosotros viendo la Constitución de 1861. La Constitución de 1861 estaba guiada por Gabriel García Moreno, un gobierno netamente conservador. Se quitaron algunos elementos de la adquisición de ciudadanía en relación a la de 1830. Por ejemplo, se elimina la posesión de una propiedad de 300 pesos para ser ciudadano. Se consagra, pero el requisito de tener 21 años y saber leer y escribir. Esa era la condición para ser ciudadano. En la Constitución de 1861, el presidente de la República, en cambio, ¿cómo se lo nombraba? ¿Cómo se nombraba el presidente de la República en 1861? La Constitución de 1861. Si la una van a nombrar los diputados, la otra, ¿cuál será el avance? Ya era elegido por voto. Ya, muy bien. El voto popular daba la posibilidad de elegir al presidente. Por eso les recalco estos elementos, porque cambia de una constitución a otra. ¿Y por qué es importante saberlo? Evidentemente vemos que al inicio de la República, un grupo privilegiado era quien gobernaba y se ha dado un proceso largo. Si ustedes ven, ¿por qué cambiar de constitución? ¿Por qué no tener como en Estados Unidos una única constitución? Y lo que ha pasado en Estados Unidos es que se han venido dando reformas, porque realmente muchas de las constituciones en el Ecuador han dejado de lado a muchos grupos humanos. Entonces era importante cambiar la constitución para tener otra perspectiva de la República del Ecuador. En esta Constitución de 1861, entonces, la consideración también que debemos nosotros tomar en cuenta es que la religión estaba unida al Estado. Estaba conformada junto al Estado.
Esta perspectiva también da cuenta de un Estado propiamente conservador, ligado a lo religioso. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, inquietud? Por si acaso, no nos olvidemos esta consideración. La ciudadanía en la Constitución de 1861 se podía adquirir siendo mayor de 21 años, estar casado y saber leer y escribir. Nuevamente algunas consideraciones restrictivas, pero de todos modos quitaron los 300 pesos y quitaron algunas consideraciones de la Constitución previa. Eso de ejercer una profesión o industria útil también se eliminó. Sobre todo, poseer una propiedad de 300 pesos, valorada en 300 pesos, se cambió en la Constitución de 1861. Bien, si no queda nada más por preguntar, vamos con la Constitución de 1906. ¿Copiaron lo que está ahí o espero un momento más? Díganme ustedes. ¿Quito o no quito? No se olviden copiar. Como les digo, las diapositivas no están sin más. Todos estos elementos van a ir apareciendo alrededor de nuestros análisis en las constituciones siguientes. Así que es importante que tomen en cuenta estos elementos. Bien, vamos a continuar entonces, ya que nadie me dice si quito o no quito, vamos con otra consideración. Siguiente tema que vamos a revisar. Como les estaba diciendo, nuestro siguiente tema es la Constitución de 1906. Y nuestra pregunta es, obviamente, ¿qué se conoce sobre la Revolución Liberal? ¿Alguien reconoce, recuerda que ha visto en historia sobre Eloy Alfaro? Es lo que nosotros vamos a ir revisando. Algunas conquistas se lograron con la Revolución Liberal. Vamos directamente a verlas para ir complementando esta pregunta. Por favor, no la vamos a contestar individualmente en la clase, la vamos a hacer en nuestro cuaderno. Ponga qué conoce sobre la conquista, o sea, qué elementos pueden obtener sobre la conquista de la Revolución Liberal en relación a los derechos humanos. Lo vamos a ver aquí. No es una consulta. Es un trabajo que lo vamos a ir complementando en esta clase para que si yo, por ejemplo, les pongo una pregunta de este estilo, ustedes simplemente complementan con lo que tienen de la clase. Vamos a hacer nuestro primer trabajo en clase, que es prácticamente simplemente complementar. Vamos a realizar esta pregunta. Responder la pregunta. ¿Qué sabemos sobre la conquista que se consiguieron con la Revolución Liberal en relación a los derechos humanos? ¿Qué es lo que principalmente va a cambiar en cuanto a esta Revolución Liberal y esta Constitución de 1906? Vamos a continuar, ustedes van complementando. Primero, sabemos que la Revolución Liberal está encaminada por el general Eloy Alfaro. Sabemos que se dio un proceso de transformación política y económica. El 5 de junio de 1895, no olvidarse esta fecha, sobre todo 1895, fue la lucha contra los conservadores. La Revolución Liberal fue consecuencia de una lucha social y política. No es una lucha independiente a los procesos sociales. Había ya un problema en cuanto a lo que se dejó desde la época de Gabriel García Moreno y todos los gobiernos conservadores siguientes, donde se dio prioridad solo a un grupo social, a los de las clases altas. Entonces hay un proceso de transformación política, ya vamos a ver cómo se transforma políticamente. Económica, ¿por qué? Porque se instauró el ferrocarril y el ferrocarril, la idea de Eloy Alfaro no es solo el comercio, sino unificar el país. Es el mismo proyecto de modernización que tenía Gabriel García Moreno.
Gabriel García Moreno quería unificar el país, Eloy Alfaro también, pero una unificación completa desde la lucha social. Por lo tanto, la revolución liberal se da en 1895, la lucha contra los conservadores y específicamente la revolución fue consecuencia de una lucha social y política. ¿En qué se basa? ¿Por qué es revolución liberal? Y aquí va complementando, miren, en relación a derechos, ¿qué se ganó? Primero, ¿por qué es liberal? Porque se da la defensa de la libertad individual, la igualdad ante la ley y la reducción del poder del Estado. Los ideales de la Revolución Francesa. Defensa de la propiedad privada y la libertad de culto serán los elementos fundamentales. ¿Qué se ha ganado en derechos? Primero, la libertad del individuo, igualdad ante la ley. Todos somos iguales indistintamente de qué condición, qué etnia pertenezcamos. Y la reducción del poder del Estado. Defensa de la propiedad privada es un criterio propio del liberalismo. No decimos que ha avanzado en derechos, pero sí es una consideración propia de todo modelo liberal y existe una libertad de cultos. Lo mismo que se impulsó desde la Revolución Francesa. El ejército de Eloy Alfaro se llamaba las Montoneras. El ejército de Alfaro estuvo integrado por montubios, afros, indígenas, que lucharon por sus causas de libertad e igualdad. Vemos libertad e igualdad. Son dos elementos propios de los ideales de la Revolución Francesa. Entonces, ¿en qué avanzó principalmente? En derechos. Se instauró la libertad y la igualdad, pero esto también, como las montoneras, el ejército de Alfaro estaba integrado principalmente por montubios, afros e indígenas, estos grupos sociales tuvieron la posibilidad de integrarse dentro de la sociedad. Un avance fundamental en derechos. Y vamos directamente ya a la Constitución de 1906. En la Constitución de 1906, en el artículo 4, vemos que el Ecuador adopta la forma de gobierno republicano, que es representativo y democrático. Entonces se da el gobierno republicano, representativo, democrático. En consecuencia, el gobierno es del pueblo. Es un gobierno popular. No es un gobierno de las élites. No es un gobierno de una persona, de un grupo. Es un gobierno netamente popular. Es el gobierno del pueblo. Ese es un elemento que nosotros debemos rescatar. También es un avance en derechos. Bien, se mantienen los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, pero se excluye la Iglesia Católica del poder, se elimina el presupuesto del Estado de la Iglesia y se instaura la libertad de culto. Ese es un criterio propio del liberalismo y sobre todo un criterio fundamental de la perspectiva de Eloy Alfaro. Eliminar toda propuesta del Estado con relación a la Iglesia. La Iglesia debe cumplir su función, pero no debe estar inmiscuida dentro del Estado. La libertad de culto también es importante porque había grupos sociales que no se les tomaba en cuenta por su perspectiva. Otro elemento importante, desde la Constitución de Eloy Alfaro se van a cambiar algunos elementos. Para ser ciudadano, solo se requiere tener 21 años, saber leer y escribir, ya de forma expresa. Entonces, no son los hombres, puede ser cualquiera. Y a partir de esta consideración, Matilde Hidalgo de Procel, sustentándose en el artículo 13 de la Constitución de Eloy Alfaro, exige el derecho a votar. Gracias a la Constitución de Eloy Alfaro, como no era restrictiva, como no tenía ninguna cláusula que diga la mujer no puede votar y como fue la primera mujer que estudió directamente en la universidad, tenía la posibilidad de votar. El artículo 14 también dice que los derechos de los ciudadanos se pierden por entrar al servicio de naciones enemigas o por naturalizarse en otro estado. En el Ecuador no había en esta época entonces doble nacionalidad. Se podía uno perder la nacionalidad si se nacionalizaba de otro estado o si se entraba en el servicio de una nación enemiga, que es prácticamente una misma consideración. Garantías nacionales.
La enseñanza es libre, una ganancia fundamental en derechos. El artículo 16 plantea que la enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en la ley, pero la enseñanza oficial será costeada por las municipalidades. ¿Quién costeaba la educación en 1861, de la Constitución de 1861? El gobierno de Gabriel García Moreno instauró que la educación debía estar a manos de la Iglesia Católica. La Constitución de 1906 cambia esta idea y le da a la municipalidad la autoridad de costear los colegios. Uno de ellos, el que se encuentra en la imagen. ¿Alguien reconoce qué colegio es y por qué es importante? ¿Alguien reconoce la fachada de ese colegio en la 6 de diciembre? Nadie, no me digan, un colegio emblemático. Jesús, María y José. Bueno, el Manuela Cañizares es uno de los colegios más emblemáticos porque es el primer normal de mujeres, donde las mujeres pudieron estudiar. Y estos colegios iban a ser principalmente seglares y laicos, no eran ligados a la religión. Por ejemplo, antes de esta constitución, debía enseñarse religión en los colegios. Ahora se elimina. El Manuela Cañizares permitió principalmente que las mujeres puedan estudiar. Como era un normal, estaba guiado hacia la educación. Otra garantía nacional, no pueden imponerse contribuciones sino en virtud de la ley y en proporción a las facultades del contribuyente. Es decir, que no se puede imponer contribuciones que salgan de lo que el contribuyente tiene. Los impuestos sabemos muy bien que tienen un objetivo y es generar obras públicas, pero esos impuestos no pueden superponer los ingresos que tiene una persona. Bien, vamos a cerrar ahí. Esto estaremos viendo para cerrar la clase posterior. Pero no se olviden, hay algunas garantías que se han planteado. Vamos a cerrar tomando en cuenta, les voy a enunciar otras garantías, los derechos que se reconocen en la Constitución de 1906. Se reconoce el derecho a la vida, a la inocencia, a la libertad de conciencia, a la propiedad, a la libertad personal, a no ser detenido, a la propiedad de la ley, al empleo público, a la libertad de sufragio. Se prohíbe cualquier tipo de consideraciones como penas, torturas que vayan en contra de los derechos humanos. La Constitución de 1906, como reconoce principalmente la libertad y la igualdad ante la ley, propone la perspectiva de que los derechos sean conforme a los derechos humanos, que se pueda instaurar una perspectiva donde los derechos sean para todos. Obviamente todavía no hay la instauración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se da después de la Segunda Guerra Mundial, pero la Constitución de 1906 es una constitución de derechos que va instaurando una serie de derechos a favor de las poblaciones que habían sido desprivilegiadas. Eso entonces como elemento que vamos a ir cerrando. La próxima clase haremos una relación entre la Constitución de 1861 y la de 1906 para ir revisando otras constituciones, la del 78, la del 98 y la del 2008. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Preguntas? ¿Queda claro? ¿Algo que quieren que regrese nuevamente, alguna diapositiva para que puedan anotar? Por favor, no se olvide, su trabajo es esta pregunta. Van a subir a Educay, ¿qué conoces de las conquistas que se consiguieron con la Revolución Liberal en relación con los derechos humanos? Solo deben instaurar lo que hemos visto en clase, nada más. ¿Usted quiere complementar algo? Está bien, pero básese en lo que hemos visto en la clase. Bien, chicos, nos vemos. ¿Alguna duda, inquietud? Tomo lista y nos vamos. Okay. Hay algunos que oigo que se van saliendo, debe ser problemas de su internet. Bueno, con todo.